personaje visual, hay una voz detrás de todo eso, que le Exacto. da la personalidad al personaje. Y es el actor de doblaje el encargado de hacer todo eso. Y hoy vamos a hablar de esa magia. Exactamente. Tanto que lo veníamos adelantando y que a usted le apasiona y le Sí, me encanta. encanta. Así que nos vamos a la ciudad de Córdoba, lo vamos a presentar. Para mí Perfecto. el profe Brian Quevedo de FISDE, de este instituto que vamos a conocer juntos de qué se trata. Así que bienvenido al programa, Brian. Gracias, gracias, muchas gracias. La verdad es un privilegio para mí, estoy muy contento y ya desde ya asombrado por el Homero que acabo de escuchar. ¡Ay, yo Fue una- también! ¡Ay, cómo no! Él está asombrado y yo también estoy desde este lado, baboso. Fue totalmente increíble escuchar a Homero a esta hora de la mañana. Así que Bueno, nada, feliz de estar aquí. Gracias, gracias por la invitación. bueno, Muchas qué gracias. lindo esto. Tanto que Brian nos insiste en soltarnos a jugar con la voz, cosa que usted hace mucho tiempo que lo Sí, me hace, gusta. humorista e imitador. Te lo presento a mi compañero Gracias. Brian, porque la verdad que con mucha naturalidad. Obviamente que hay un esfuerzo y un gran trabajo, profesionalismo, pero le Sí, sale bueno, muy pero bien. es todo, o sea, hice el curso de doblaje yo, pero fue trunco. Lo truncamos en el medio por parte, por labor y por todas esas cosas, por temas laborales. Pero, Pasa siempre. pero bueno, contanos un poquito, vamos a hablar de vos y de lo que haces, porque nos apasiona esto y que no es necesario, ¿no es cierto? Ujú. Primero en principal, eh, tener una voz espectacular para ser actor de doblaje, ¿no es Exacto, cierto? Se Ujú. exacto. puede tener una voz Totalmente, tranquila. totalmente, exacto. No es necesario tener una voz espectacular. Generalmente, a mí me llegan muchos alumnos que me dicen, profesor, me han dicho que tengo bonita voz. Me han dicho que Mm, tengo bonita voz. Y la verdad que eso, bueno, es algo muy lindo que te digan eso, pero en realidad, para hacer doblaje, no es que tu voz tiene que ser de X manera. O sea, tú puedes tener un tono agudo, o tu voz puede estar sentada en los medios o en los graves, y aún así servir mucho para esto, porque recuerda que este mercado se trata de películas dirigidas a muchísimos públicos, a dibujos animados, videojuegos, documentales, audiolibros, y allí tú tienes una variedad de personajes. Sí, que no es necesario, digamos, que tengas esta voz así de locutor y estás ahí no. abajo y hablas de esta manera. No es que no hace falta, sí, sí puede haber algún personaje que hable de esa manera o alguna narración que haya que hacer en algún audiolibro que necesitemos esos tonos y bienvenido sea, Mm, ¿sí? Pero mientras, siempre decimos lo mismo, mientras el actor, la actriz de voz sea lo más versátil posible, es mejor y tiene más posibilidades de tener más trabajo, ¿sí? A que mm. puedas hacer desde la voz de un niño hasta la voz de un adulto, ¿no? Ujú. Claro. En una película vemos todas clases, o escuchamos, mejor dicho, Exacto, un montón de clases de voces, porque no en exacto. todas las películas hablan, hola, ¿qué tal? Te mataré, ven No, aquí, para agárralo. nada. No, no, no Para es, nada, son No, no, hay personas no. voces muy normales, comunes, comunes normales. y corrientes, Claro. voces, ¿no es cierto? Que están allí en una serie determinada, por ejemplo, The Walking Dead, esta serie de zombies, tú tienes allí personas mayores, algunos jóvenes, algunos adolescentes, y escuchas muchísimas voces, ¿no? Y allí Exacto. están detrás los actores de la voz que directamente se dedican a hacer este tipo de cosas que básicamente yo siempre digo lo mismo, ¿no? Le dan vida a los Ujú, personajes, le dan vida a esas películas, esos dibujos animados. Ayer ujú. teníamos una clase muy bonita, tuvimos una clase con respecto al mundo de los audiolibros y la verdad es que nadie a veces se da cuenta que detrás de estas producciones, tanto de audiolibros como la del resto, están los actores de la voz poniendo lo mejor de sí, ¿no?
Es increíble, la verdad. Hay muchos chicos, del otro lado siempre apuntamos a eso y a la familia, que les puede fascinar esto, que Sí, desde chicos pueden empezar a jugar, a imitar, jugar y animarse con su voz para después poder interiorizarse y hacer estos cursos. Yo quiero que expliques un poco, justamente, ¿no? En el instituto tiene obviamente infinidad de cursos y de carreras, pero apuntando al doblaje, al Exacto. menos como una iniciativa, para que más o menos sepan con qué se pueden encontrar, porque del otro lado puede haber gente que ahora dice, ay, pero a mí me encanta esto, si yo me animo también a jugar totalmente. con la voz y meterse a esto y explicar también a la gente qué es el español neutro, que por ahí te están escuchando en estos Exacto, momentos, para que exacto. sepan justamente qué es. No hay ningún problema. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Está comprobado que la imitación, que el imitar es un aprendizaje social, ¿no? Digamos, recién decías que Germán, creo, si no me equivoqué de nombre, ¿no? Sí, sí, Germán. soy yo. Sí, Que Germán siempre le gustaba imitar, siempre le gustaba hacer voces. En realidad, esa es una forma de aprender. Cuando uno claro. escucha, comienza a imitar, ¿sí? Llegamos a este mundo sin saber hablar, sin saber caminar, sin saber bailar, y por ver a nuestros padres o seres o familiares que estaban allí haciendo esto, comenzamos a aprender, ¿no? Y esto es lo que hacemos en el curso de doblaje en el Instituto FICDE, ¿no? Son 3 meses de trabajo en distintas plataformas, primero en dibujos animados, en videojuegos y luego en audiolibros, donde vemos cómo el actor se desarrolla, ¿no? En estos tres planteamientos diferentes. Hay muchísimos más, pero el tiempo nos alcanza para ver estos, para conocer un poco el mercado acerca de esto, y no es necesario que tú tengas una práctica o que seas un talentoso en esto o que tengas una voz potente, sí, una Mm. intensidad allí muy firme, no, sino que simplemente estés dispuesta y con ganas a aprender lo que está sucediendo en este mercado del doblaje en distintos tipos de plataformas, ¿no? Como los videojuegos, Claro. los dibujos animados y demás. Esto es lo que sucede dentro de FICDE y aprendemos a hablar el español neutro, que es esto que estoy utilizando en este momento. Al comienzo de la entrevista dije, ok, ¿me presento hablando en español neutro o me presento hablando como hablo yo dentro de mi casa? Y dije, no, vamos a hablar en español neutro para Bien. que puedan escuchar las personas que nos están viendo por primera vez. Y el español neutro básicamente es una variante del idioma español, ¿sí? Es hablar el español pero sin regionalismos. Muchas Bien. veces las personas se equivocan y dicen, el español neutro es el mexicano, ¿no? Oye, Claro. cuate, Felipe, Eh, ven, te estamos esperando, ya, amigo. Y eso no es el español neutro, eso es el mexicano, ¿no? sí. Allí hay una variante, hay un regionalismo bien marcado. O de repente dicen, el español neutro es los que hablan como en Venezuela. Oye, qué rico, oye, chico, ¿cómo estás? Ven para aquí. Y eso no es el español neutro, ¿no? Claro. Eso es, hay un regionalismo, hay un acento marcado allí, ¿sí? Ujú. Entonces, el español neutro es esto que estamos hablando en este momento del idioma español, ¿sí? Sin regionalismos. Claro que hay países de Latinoamérica, ¿sí? Esto es para el contexto únicamente de Latinoamérica. Y claro que hay países que, por ejemplo, se asemejan a este español neutro, que hablan muy parecido a lo que escuchamos y vemos en Netflix, en Disney Plus, en Amazon Prime. Digamos, por ejemplo, las personas, los peruanos, ¿no? Los colombianos también tienen allí unas tonadas, unos acentos que se asemejan y que hay que corregir quizás algunas cosas. No Mm. tanto como nuestro argentino, ¿sí? Nuestro Sí. argentino, que si nosotros, por ejemplo, no pronunciamos casi todas las S, Ujú. que tenemos una pronunciación del fonema Y y del fonema doble L distinta Mm. a el resto de Latinoamérica, por ejemplo, en Buenos Aires o en el sur argentino o en Santa Fe es, por ejemplo, no decimos yo, Mm. decimos yo, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que trabajar. Yo he tenido alumnos de Buenos Aires y en 3 meses hemos trabajado y han terminado hablando y pronunciando correctamente este fonema. Entonces, no es un problema, es una cuestión de, como veíamos al principio, de aprender desde cero, ¿no? Mm. Es como comenzar a hablar de otra manera desde cero. Esto vemos en el curso y además de ver muchas cosas más como herramientas de interpretación, el lenguaje no verbal
¿sí? Y demás. Muchas cosas Eh, interesantes. Hay que tener ganas de jugar. Sí, claro, jugar, aprender, Sí, actuar, porque también no solamente es estar, porque no se te vea a vos o que tu voz sea la que sale únicamente al aire, tienes que estar tienes que estar rígido, sino que muy bien, tienes que Germán, muy bien, ti- Germán. tienes que actuar al mismo Totalmente, tiempo que estás Totalmente. sacando la voz. Veíamos recién ahí totalmente. personajes por ejemplo, lo veíamos a Edgar Vivar, el querido Don Barriga, que le ha puesto Ujú. la voz a uno de los... bueno, Edgar Vivar, por ahí no lo conocieron, pero está mucho más delgado, está más mayor ya, pero le ha puesto la voz a muchos personajes. Exacto. Yapur, acá Yapur es un genio, un ídolo. Eminencia, exacto, exacto, Bueno, Sebastián. ni hablar de Arbizu, que fue uno de los grandes del doblaje en Latinoamérica. Exacto, eh, exacto. el que Así le pone es. la voz a Homero, ¿cómo es? Humberto Humberto Vélez. Vélez, Humberto Vélez, sí. exacto, Grandes, exacto, ¿no? Grandes. Y exacto. acá en la Argentina, en su momento, fue el querido Pelusa Suero, que le ponía las voces a todos los personajes de A Pato todos los Donzú, de Hijitus, perdón, exacto, ¿no? hijitus. Y en otras 9 o películas 10 hacía personajes, me acuerdo una vez vi una entrevista, ella era tremendo, impresionante, era increíble. tremendo. Ahora, algo que quiero rescatar de este tiempo de pandemia y de todos estos grandes actores que has nombrado, es que esta pandemia realmente nos ha unido, este mercado se ha unido en este tiempo, porque tú puedes acceder directamente a ellos desde tus redes sociales y también aprender, ¿no es cierto? Y consultarle cosas y de repente ellos están haciendo vivos en su cuenta de Instagram. A medida que ibas nombrando estos actores como Mario Arbizu, Luis Carreño, la voz de Bob Esponja, él está, por ejemplo, radicado en Miami, pero él está todo el tiempo subiendo contenidos y uno está en contacto con estas personas y aprendiendo. Hoy, gracias a la pandemia, estos límites, estas fronteras se han caído, se han vencido y tú puedes estar en contacto directo con estas personas. Y esto es increíble, además de estar en contacto con estudios, productoras y demás, ¿no? Sin Claro. duda. Bueno, hablando de la pandemia, Brian Germán, el consumo, ¿no? De lo virtual, de los videojuegos, que justamente los Exacto. dobladores le ponen la voz a los videojuegos que tanto se consumen, Germán. Sí, Es sí, sí, sí. increíble, Ujú. ¿no? No solo los Sí. adolescentes, todos. No, no, por supuesto. Y al tener la plataforma esta, digamos, ¿no? El celular. ¿Quién no tiene un celular hoy en su casa y quién no puede descargar un juego? No hace falta tener una consola de video, ¿no? Ahí directamente tú entras y ves juegos, consumes juegos que tienen voces y que un actor, una actriz tuvo que Ujú. allí hacer su trabajo. Y esto, como muy bien decía Ivana, se nota que has estudiado, Ivana, muy Ya, bien en muy bien. este curso que, No que sabes hemos hecho. en las pausas. En las No. pausas, ay, porque el Brian me va a tomar y se pone. Y digo, bueno, ¿quién es Brian? ¿Este es un ogro? No, no sabes. Claro. No, No, pero sí. el Y profe es así. malvado. No, es lo que ha sucedido en esta pandemia, ¿no? El consumo de videojuegos ha aumentado muchísimo, muchísimo. Y esto ha hecho también y ha abierto una puerta al doblaje, sí. Qué Totalmente, lindo. totalmente. ¿Qué Sí. duración tiene este curso, Brian? 3 meses. Son 3 meses. Ah, genial. 3 meses. Y Exacto, exacto. de allí están trabajando, luego de una vez que se reciben, necesitas la voz, te queda a vos un registro y decís, para este Totalmente. trabajo vendría bien Ivana Morales. Oye, Ivana, mira, estoy necesitándote aquí porque tenemos que hacer un trabajo. Claro. Me No, encanta, bueno, Germán. Ya lo quiero ¿quién? de La tiene. coprofesora. No, Sí, no, no. ya afisde a trabajar de manera No, virtual. Mira, ya le conseguí pero trabajo, otro ya está, trabajo. otro kiosco, Otra Claudio. quintita, Otro nos va a decir el Otro kiosquito. otro kiosquito. No, no, pero Ay, me encanta. no, Yo pero- te digo, lo hice y me apasiona. Pero es como es me hermoso. decía mi profesor anterior, yo lo hice con Aldo Lumbía, y me decía, mira, Gran Germán, profesor. acá, y yo, está bien, porque yo iba con los personajes, ¿viste? No, ¿qué tal? Y hacía todas las voces, pero me decían, yo no necesito imitadores. Olvídate de las imitaciones y todo, yo necesito Claro, la voz. Entonces, bueno, te ponían exacto. por ahí
la imagen de un documental y tenías que estar ahí, contar Narrar. los Exacto, el numeritos y relato del leer, y documental. los numeritos acá arriba y la imagen, ¿no? Es difícil eso, la coordinación, porque hay que Totalmente, estar sí. muy concentrado. Contá cómo es ese trabajo, Brian, para aquellos que no saben lo que es el trabajo del actor del doblaje, todo lo que tiene que ver en una pantallita y estar Exacto, atento al exacto, diálogo. Micrófono exacto. enfrente y dale nomás. Sí. Exacto, exacto. Claro que cuando entras a la cabina de grabación, tú entras a la cabina de grabación, tú tienes del otro lado al director, directora, que va a estar guiándote, ¿no es cierto? También al técnico de estudio, quien es el que te está tomando la voz, ¿sí? Pero tú en tu cabina de grabación tienes el micrófono, ¿sí? Tienes los auriculares por donde escuchas las recomendaciones y la guía del director. Tienes una pantalla donde ves la imagen, la escena, el take, la toma, y tienes un código de tiempo, son estos numeritos de los cuales hablaba Sí, Germán. Este código de tiempo es el lugar donde se te indica dónde tienes que entrar. Y este número también está en tu guión. Tú tienes un guión de papel allí en el atril, claro. en donde tú tienes allí lo que tienes que decir, tu Ajá. diálogo, ¿sí? Entonces vas coordinando con la pantalla, ¿sí? Viendo la escena, viendo el número, dónde ingresas, viendo el número también en tu guión, y allí comienzas a actuar, allí comienzas a poner tu voz, a poner todo el movimiento corporal, ¿verdad? Y, por supuesto, vas cortando a medida que la directora, el director le parece que está bien esa toma o hay que corregir algo. Como muy bien decía Germán, no es algo que nos sale de la noche a la mañana, ¿no? Yo a veces No, siempre es digo, siempre digo lo mismo. En el curso, por ejemplo, en 3 meses no nos alcanza el tiempo, ¿sí? claro, Para poder ver sincronización de labios, sincronizar escenas, etcétera, y demás. claro. Digamos, deberíamos estar un año trabajando por lo menos y obviamente teniendo las herramientas, allí a un técnico que nos grabe el televisor, ¿no es cierto? La imagen, la escena, los takes. Ujú. Es una cuestión de práctica, de tiempo, pero siempre es bueno empezar de una vez por todas, ¿no? Porque a veces uno ve todo esto y dice, ya, no es para mí. Y lo deja, ¿no? Y dice, Mm. no, a mí que me gustaba, pero No, ahora con no. todo esto no quiero Y hacer nada. sí, pero todo tiene un, Hay un que curso, un empezar, transcurso de hay tiempo que empezar. y es Exacto. estresante, Ivana, vos lo habrás Es un visto. esfuerzo y una práctica que con la práctica es lo único que se va a lograr. Pero acá nosotros vemos las películas animadas, se puede doblar en las series, pero por ejemplo mucho en publicidad, digamos, se pueden Claro. doblar las Totalmente, publicidades, es una herramienta totalmente. gigante de trabajo que se arma para uno. Y vos nombrabas Exacto, en una de las exacto. clases la importancia de los idiomas también, ¿eh? De conocer distintos Ujú. idiomas, porque uno nunca sabe hoy por hoy con lo virtual y de grabar acá en la Argentina para mandar un producto a Estados Unidos es muy fácil. Ujú. Entonces Claro. como que Totalmente, ellos dan totalmente, ese sí, tipo de sí, sí, sí. herramientas. Yo he hecho muchos doblajes para empresas, para agencias, para documentales de fundaciones en África, documentales de también agencias publicitarias en Estados Unidos. Y ah, lo que siempre cuando estas personas te contratan, te preguntan acerca del manejo de tus idiomas. A ver, si Claro. viene esto, ellos te están contratando para un mercado hispanohablante, ¿verdad? Ujú. Aún así, ellos te preguntan porque son agencias internacionales, entonces ellos se manejan con locutores o artistas o músicos o actores de la voz y ellos una vez que te toman desean conocerte. Entonces te preguntan generalmente si manejas el inglés, si manejas el portugués. Generalmente en América, dentro del contexto americano, generalmente son los dos idiomas que te preguntan si manejas, ¿no? Además del español neutro. Bien, entonces siempre, mientras más idiomas manejes, mejor será. Hace unas semanas atrás veía un casting de un gran estudio de la ciudad de Buenos Aires que decía, necesitamos voces masculinas que dominen el francés. Mira. Y yo me quedé asombrado porque fue la primera vez que, no digo que no podamos hacer desde Argentina contenido para Europa, se hace, pero me quedé asombrado que pidan en francés. Entonces ahí uno se da cuenta, digamos, la importancia de los idiomas
en cada ámbito. Yo no lo hablo solamente, ¿no? de lo que es el mundo del doblaje, de estas producciones, sino creo que en todo trabajo los idiomas son muy importantes y puedes quedarte sin algunos trabajos si no los manejas. Claro, Es así, a mí claro. me ha gustado. Bueno, qué Exacto. lindo, qué lindo. Bueno, esto es como para despertar. Hay muchos jóvenes, muchos chicos por allí que les interesaría hacer un curso de doblaje, actor de doblaje, que es hermoso. Aparte, todos los que vamos a esos cursos terminamos, quedé amigos con chicos de Santiago del Estero, de ahí Córdoba mismo, del interior de Córdoba, y que no los he visto más, hace 4 años que no los veo, qué sé yo, pero seguimos en las redes y seguimos en contacto y veo los trabajos que hacen con una calidad maravillosa. Así Es que es increíble, muy lindo. obviamente, ¿no? Por algo se comienza. Este fue el inicio, como, Totalmente. como me está pasando a mí, porque por ahí los chicos que están en casa en estos momentos, no se piense que terminen el curso y, y los vayan a llamar de Disney para Claro. hacer una película. Pero hay cositas Pero así. por algún lado uno comienza en esto, que es maravilloso. Así Exacto. que, Brian, te agradecemos por tu tiempo con nosotros, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Y es cierto lo que dice Ivana y también lo que dice Germán, se genera un lindo grupo, conoces a personas que les motiva y les gusta lo mismo. Y también he tenido experiencias de alumnos que han salido del curso y los he recomendado ya sea para una grabación, para un estudio o para un casting. Y también he tenido alumnos que me he enterado que han quedado en casting de estudios de Buenos Aires y con solamente haber pasado 3 meses tomándose en serio el curso, ¿verdad? Y Claro. practicando y poniendo lo mejor de sí. Sí, así que Brian, puede pasar. querido, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande desde aquí. Gracias. Y bueno, en cualquier momento volvemos. Volvemos con más. Ni hablar. Cuando te Nos vemos. necesitemos, ahí, Brian, ¿eh? Y contá con Claro que nosotros sí. también para lo que vos Por necesites. supuesto. Por supuesto. Listo. Gracias. Ivana, muchas gracias. Gracias, Germán. Un abrazo y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Gracias, amigo. Gracias a Adiós. vos. Chau, chau. Cuídate, chau, chau. Chao, chao. Bueno, ahí estaba. Bien. A mí me apasiona. Hay veces que me pongo en YouTube y sigo los actores de los doblajes, cómo Es que se te trabajan. nota, Germán, por Me eso lo encanta. comentaba en la primera parte, más allá de que